No estábamos preparados para ello totalmente, pero pues solo Dios sabe. Se fue una de mis mayores intérpretes, pero pues ahí que sea. Hoy tenemos una historia que no solo nos conmueve, sino que nos deja al borde de la curiosidad, porque hoy, finalmente, revelamos los secretos ocultos de Paquita la del Barrio, esa leyenda de la música mexicana que, antes de su muerte, compartió algunas de las verdades más impactantes sobre su vida, verdades que nunca antes se habían dicho. Rata de dos patas, 3 veces te engañé. Esta mujer, con su inconfundible voz y sus letras crudas, no solo dejó una huella imborrable en la música ranchera, sino que en sus últimos días, nos dejó un testimonio de cómo no perdonó ni olvidó muchas de las cosas que marcaron su existencia. Pero, ¿qué más guardaba Paquita en su interior? ¿Cuáles fueron esos secretos que la música no podía contar? Desde su inolvidable Rata de dos patas, con la que rompió corazones, hasta ese cheque en blanco que dejó a más de uno con la boca abierta, Paquita fue más que una cantante. Fue una heroína de las mujeres y un dolor para esos hombres que se atrevieron a cruzar su camino. Sus letras eran fuego puro, llenas de una furia incontrolable que la convirtió en un ícono que nunca pasó desapercibido. Pero ¿qué pasó en los últimos días de Paquita? Por eso el que hoy es mi amante. La noticia de su muerte, confirmada en un simple pero devastador comunicado en Instagram, nos dejó helados. El lunes, 17 de febrero, nos despertamos con el corazón en pedazos al enterarnos de su partida a los 77 años en su hogar, en Jalapa, Veracruz. Lo que más nos impactó es que las causas de su muerte siguen siendo un misterio, pero todos sabemos que sus últimos meses no fueron fáciles y sus problemas de salud preocuparon tanto a sus seguidores como a su familia. Hoy, su familia, que incluye a sus 3 hijos, pide respeto en este doloroso momento. Ellos han agradecido profundamente todo el apoyo recibido. En sus últimos años, su salud se fue deteriorando, y aunque muchos de sus seguidores notaron su agotamiento, Paquita nunca dejó de estar cerca de su gente, siempre entregada, siempre fuerte. Esa misma fuerza que la hizo levantar la cabeza frente a las adversidades, pero que, en silencio, la atormentaba. A principios de enero de 2025, durante una firma de autógrafos, sus ojos cansados y su cuerpo agotado fueron la clara muestra de que los años no pasaban en vano. Sin embargo, su amor por el público nunca flaqueó. A pesar de sus propios padecimientos, Paquita se entregaba como siempre a esos momentos que compartió con los suyos. Muchos la vieron con un semblante diferente, tal vez más vulnerable, pero su cercanía al público no dejó de ser la misma que la hizo famosa. Y es que las canciones de Paquita no solo reflejaban sus luchas en el escenario, sino también las cicatrices de su alma. Ella misma confesó en diversas ocasiones lo que el dolor le había provocado, no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Decía que nunca había podido olvidar la muerte de sus gemelos en 1977, un golpe devastador que la acompañó por siempre. El dolor no tiene cura, solo lo aprendes a llevar, decía Paquita cuando se refería a esas pérdidas. La muerte de su madre, en ese mismo mes, fue otro golpe directo al corazón, algo que la marcó para siempre. La ironía y el sarcasmo de sus canciones no eran solo para hacer reír o para empoderar, eran una forma de liberar ese dolor profundo que la vida le había impuesto. En 2023, Paquita, ya con las huellas de su carrera y su vida marcada por pérdidas, problemas de salud y un cansancio acumulado, hizo el anuncio que muchos temían, su retiro definitivo de los escenarios. Tras su última actuación en el Palenque durante la Feria Internacional del Caballo en Texcoco. Pero aunque se retiró, su amor por la música nunca la dejó. Siempre hubo algo de Paquita la del Barrio, algo de su voz potente y su energía que, en algunas ocasiones, todavía se colaba en los escenarios, aunque ya no fuera lo mismo. Imagina estar en los zapatos de Paquita la del Barrio, una mujer que, aunque nunca creció junto a su madre, siempre sintió esa ausencia como una herida profunda en el alma. Pero Paquita no era de las que se rendían. Su determinación de salir adelante nunca se quebró. Cuando todo parecía estar en su contra, en 1978, con los pocos ahorros que había reunido a lo largo de los años, compró un terreno en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Con sus manos, con su esfuerzo, construyó lo que sería su primer restaurante, Casa Paquita. No solo era una forma de superar sus dificultades económicas, sino también de crear un espacio donde ella pudiera ser, por fin, la dueña de su propio destino. Paquita, con ese espíritu indomable que la caracterizaba, no se limitó a ser la cocinera de su propio restaurante. No, ella también era la dueña del escenario.
Este lugar tiene que ser más que un restaurante, tiene que ser un espacio de encuentro para los que amamos la música, podría haber dicho mientras mezclaba el sazón de su cocina con el arte de la música en vivo. En los años 80, Casa Paquita pasó de ser un pequeño negocio familiar a convertirse en un centro nocturno vibrante, frecuentado por estrellas como José José, Lucha Villa, e incluso Juan Gabriel. En esa cocina que parecía un simple restaurante, Paquita dio sus primeros pasos en lo que sería su mundo artístico, el mismo que la catapultaría al estrellato. Pero Paquita no se conformó con eso, siempre fue más ambiciosa, siempre soñó más allá. En 1984, con su propio dinero, logró grabar su primer disco. Te lo ruego, las proposiciones. Emilio Jiménez, quien le dio el nombre que la inmortalizó, Paquita la del barrio, le dijo: Paquita, el mundo está listo para escuchar tu voz, para que el mundo te conozca como nunca antes. Y, claro, a partir de ahí, su carrera despegó y su nombre se quedó grabado en los corazones de los mexicanos. Pero las estrellas también tienen su ocaso. Así como Casa Paquita cerró sus puertas en medio de rumores y deudas con la alcaldía, su vida también estuvo llena de giros inesperados. Uno de esos giros fue cuando decidió incursionar en la política. Paquita, con su estilo directo y sin pelos en la lengua, se registró como precandidata a diputada por Veracruz. Imagina esa escena. Paquita la del barrio, la mujer que había hecho temblar a tantos con sus canciones, estaba dispuesta a hacer lo mismo en la política. Pero ella misma lo admitió sin tapujos: no sé qué hago aquí, solo sé que estoy. Aquella declaración causó revuelo, claro, y muchos comenzaron a especular sobre si Paquita estaba siendo utilizada, como tantas otras figuras públicas que caen en las garras del poder. No obstante, en su camino, Paquita dejó otra marca imborrable. Cuando el SAT la obligó a hacer publicidad gratuita para regularizar su situación fiscal, Paquita respondió como solo ella sabía hacerlo. Paguemos sus impuestos, inútiles, se convirtió en una de sus frases más icónicas y sus seguidores la adoptaron como un lema de lucha. A pesar de no haber recibido una educación formal, Paquita nunca se consideró menos que nadie. Siempre se sintió como una reina, como la defensora de las mujeres que se enfrentaban a un mundo lleno de injusticias. Sus canciones, cargadas de dolor, ironía y valentía, resonaban profundamente en tantas mujeres que se veían reflejadas en sus letras. «Me estás oyendo, inútil», era su grito de guerra, su forma de decir basta, de poner en su lugar a esos hombres que trataban a las mujeres como si fueran menos. Paquita les enseñó a muchas a levantar la cabeza, a no dejarse pisotear, a defender su dignidad a toda costa. «Y a mí nadie me ha vencido», dijo Paquita, con esa mirada desafiante que la convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino. En su música no solo había sufrimiento, había una revolución. Una revolución que gritaba, que denunciaba, que sacudía las conciencias de un México que, por años, había callado demasiado. Y esa Paquita, la del barrio, siempre será recordada no solo como una leyenda de la música mexicana, sino como una heroína que, con su música y sus palabras, dejó un legado que jamás será olvidado. Desde muy joven, Paquita la del barrio tuvo que enfrentarse a la vida de una manera que pocos podrían imaginar. A los 15 años, se casó con un hombre mucho mayor que ella, un matrimonio que, aunque hoy suene impensable, en ese entonces era la norma. Pero la verdadera historia de Paquita no comenzó ahí. No, su vida estaba destinada a algo mucho más grande. Después de su paso por el campo, Paquita encontró trabajo en el registro civil, donde conoció a su primer inútil, como ella misma lo llamaría más tarde. Este hombre, que en un principio parecía ser la pieza que faltaba en su vida, resultó ser un traidor. El descubrimiento de que tenía otra familia la dejó devastada, pero Paquita no se quedó en el dolor. A los 23 años, dio el gran salto y se mudó a la Ciudad de México, dejando todo atrás, como si la vida le gritara que ya era hora de reinventarse. Su llegada a Tepito, con su hermana Viola, no fue más que el comienzo de su reinvención. Formaron el dueto Las Golondrinas, pero en lugar de volar alto, Paquita cayó en las garras del amor. Se enamoró de Alfonso Martínez, un hombre que la deslumbró, y se entregó por completo, olvidando todo lo que había trabajado para construir. Pero esa relación no fue nada más que un torbellino de traiciones y sufrimiento. Como ella misma diría más tarde, me dolió más de lo que pensé, pero yo soy más fuerte que todo eso. En una entrevista realizada poco antes de su fallecimiento, Paquita la del barrio compartió detalles íntimos y reveladores de su vida, mostrando una faceta más humana y vulnerable detrás de su dura imagen pública.
Yo nunca quise grabar Rata de dos patas. Al principio me parecía demasiado fuerte, demasiado directa. Pensé que la gente no lo iba a entender o que podría ser demasiado agresiva. Pero, ya saben, el público tiene un poder tan grande. Canté la canción en vivo una vez, y esa reacción de la gente, ese aplauso, esa euforia, me convenció. Entonces decidí grabarla, aunque les confieso que no fue pensada para un hombre infiel, como muchos creen. Fue mi manera de expresar lo que sentía hacia el gobierno de aquel entonces, hacia el presidente Salinas de Gortari. Lo que me hizo ese hombre, lo que nos hizo a todos, lo reflejé en esa canción, recordó Paquita, con una mezcla de orgullo y rabia en su voz. Pero hubo un dolor aún más profundo que marcó su vida, el cierre de Casa Paquita. Ese fue un golpe muy fuerte para mí. Para muchos no era solo un restaurante, era parte de mí, de mi historia. Tu última parada. Desde que llegué a la Ciudad de México, mi vida giró en torno a ese lugar. Fue mi refugio, mi lucha, mi sueño hecho realidad. ¿Qué pasó? Que, como siempre, la política, la corrupción, se metieron en mi camino. Me dijeron que no podían abrirlo por la falta de accesibilidad para discapacitados, pero, ¿sabían qué? Poco después salieron los rumores. Me pidieron 200,000 pesos para reabrir el negocio. Y claro, ya sabrán mi respuesta. Ni lo pensaba. Jamás me humillé ante nadie. Yo no iba a caer en esa trampa, y mi negocio se quedó cerrado. Pero no me quedé de brazos cruzados, no. Lo remodelé, lo amplié, lo llené de recuerdos, de todo lo que me había dado. Y seguí luchando por él, confesó Paquita, visiblemente dolida, pero firme en sus palabras. Dicen que no todo es dinero, pero para mí, Casa Paquita era mucho más que un negocio. Era mi vida. Y eso me enorgullece, porque era un lugar que le daba empleo a muchas personas. Artistas, meseros, músicos. Todos formaban parte de lo que yo había construido. Y México perdió ese espacio, pero no la lucha. Siempre será mi orgullo, compartió, su voz quebrada por la emoción, pero aún más por la rabia acumulada de años de sacrificio. Pero, a pesar de todo lo que viví, y que no fue fácil, nunca me rendí. Siempre fui mi propia jefa, siempre luché por mis sueños. Sí, mi vida no fue color de rosa, pero ¿quién dijo que lo sería? Mis canciones están llenas de eso, de las penas, de los dolores, pero también del coraje, del humor, de la crítica. Y eso la gente lo entendió. Porque mi música tiene esa chispa que solo las mujeres como yo, como nosotras, podemos entender. Paquita, con su carácter único, cerró la entrevista con una sonrisa irónica y su frase más emblemática: dicen que antes de morir uno tiene que ver todo lo que hizo en su vida. Y miren, yo siempre lo digo, me estoy oyendo, inútil. Y sí, estoy orgullosa de todo lo que logré. Y hasta mi patrimonio. 10 millones de pesos, ¿qué tal? Eso no me lo quita nadie. Porque cuando una es guerrera, no solo conquista escenarios, también conquista la vida, concluyó Paquita con una risa llena de orgullo. Mientras se despedía de su público con la misma fuerza que la hizo ser una de las voces más queridas de la música mexicana. Paquita, la del barrio, fue una mujer marcada por el sufrimiento a lo largo de toda su vida. Las traiciones y las grandes pérdidas, como la de sus hijos y su madre, la acompañaron siempre, pero nunca le restaron fuerzas. Vivió con una carga emocional que pocos podrían haber soportado. En muchas ocasiones, ella misma aceptó que su vida estuvo llena de reserva, alimentada por el rencor que acumuló a lo largo de los años. Su desconfianza hacia los hombres, a quienes describía como inútiles, fue una constante que la acompañó hasta su último suspiro, sin perdonar fácilmente las heridas que le causaron. A pesar de todo, vivió su vida con una curiosidad única y una pasión por la música que la mantuvo de pie hasta sus últimos días, luchando con el dolor y enfrentándose a los obstáculos con una fuerza que solo alguien como ella podría haber tenido. Hoy, al despedirnos de ella, solo queda expresar nuestro más sentido pésame a su familia, agradeciendo por todo lo que nos dejó y por el legado de su voz única, que nunca será olvidada.